Elegido. Tu escasez no es falta de esfuerzo, es una mala dirección de tu energía. Has corrido más que muchos, has pensado más que muchos, has intentado más que muchos, y aún así hay algo que no encaja, porque en el fondo sabes que no es lógico que tanto movimiento produzca tan poco resultado, que tanto desgaste interno termine devolviéndote la misma sensación de estar siempre a punto de alcanzar algo que nunca llega. Como si el dinero fuera una figura que se dibuja en el horizonte y se disuelve justo cuando crees que por fin la puedes tocar. Porque no estás fallando por falta de capacidad, estás fallando por estar persiguiendo un reflejo. Y nadie te lo dijo así. Te enseñaron a buscar oportunidades, a moverte, a no quedarte quieto, a hacer lo que sea necesario. Pero nunca te enseñaron a detenerte el tiempo suficiente para preguntarte desde qué frecuencia estás actuando. Porque hay una diferencia invisible entre quien busca dinero y quien se convierte en una fuente de valor. Una diferencia que no se ve en las acciones externas, pero que determina completamente el resultado que regresa a tu vida. Porque cuando persigues dinero, aunque no lo digas, aunque intentes disfrazarlo con disciplina, con estrategia o con ambición, lo que realmente estás comunicando es una carencia, un vacío, una urgencia silenciosa que dice «no lo tengo», y esa señal, esa frecuencia de escasez se filtra en todo lo que haces, en cómo hablas, en cómo negocias, en cómo eliges, en cómo aceptas menos de lo que sabes que vales solo para no perder una oportunidad que en realidad nunca fue para ti. Y eso se siente. El mundo lo percibe. El sistema responde a eso. Porque la ley de correspondencia no negocia con lo que dices que quieres, responde únicamente a lo que eres en este momento. Y si eres urgencia, recibirás situaciones que alimentan esa urgencia. Si eres carencia, atraerás contextos donde siempre falta algo. Si eres necesidad, te rodearás de dinámicas donde siempre estás intentando compensar, ajustar, perseguir. Y ese ciclo no se rompe con más esfuerzo. Se rompe con un cambio de identidad. Aquí es donde la mayoría se pierde, porque creen que la solución es correr más rápido, aprender más tácticas, buscar mejores oportunidades, cuando en realidad lo que necesitan es dejar de correr por completo y mirar hacia adentro con brutal honestidad. Porque no puedes construir abundancia desde una base de escasez, así como no puedes esperar que una tierra seca y descuidada produzca frutos solo porque sembraste más semillas encima. El problema no es la semilla, el problema es el jardín. Y aquí es donde todo cambia. Porque el dinero nunca fue el objetivo real, aunque así lo hayas sentido durante años. Aunque hayas construido decisiones enteras alrededor de esa idea, aunque hayas medido tu progreso con base en cuánto se acerca o se aleja de ti, porque el dinero, en su esencia más pura, no es más que una respuesta, una consecuencia, una señal de que algo en tu interior ha alcanzado un nivel de coherencia suficiente como para generar valor que otros reconocen, utilizan y están dispuestos a intercambiar. Pero tú intentaste pedir la respuesta antes de hacer la obra. Y el sistema no funciona así. El dinero no responde a tu necesidad, responde a tu capacidad. No responde a tu deseo, responde a tu estructura. No responde a tu intención, responde a tu nivel de valor tangible. Y eso es incómodo de aceptar, porque significa que no puedes culpar al contexto, ni a las circunstancias, ni a la suerte, ni siquiera al tiempo, porque si el dinero es el aplauso del sistema por el valor que has aportado, entonces cada ausencia de dinero no es un castigo, es un reflejo, un espejo, un indicador.
y no uno que viene a juzgarte, sino a informarte. Te está mostrando con precisión quirúrgica cuánto de lo que haces realmente genera valor y cuánto es solo movimiento disfrazado de progreso. Porque puedes estar ocupado todo el día y no generar valor. Puedes estar agotado y no estar creciendo. Puedes estar haciendo mucho y no estar construyendo nada que tenga peso real. Y ese es el tipo de verdad que nadie quiere escuchar, porque es más cómodo seguir corriendo que detenerse y aceptar que has estado invirtiendo energía en la dirección equivocada. Pero hay algo más profundo aquí. Algo que cambia completamente la forma en la que entiendes el dinero. Porque no se trata solo de acciones, se trata de frecuencia. Frecuencia de valor. Lo que eres cuando nadie te ve. Lo que sabes hacer sin que te lo pidan. Lo que puedes sostener sin reconocimiento inmediato. Lo que sigues perfeccionando aunque todavía no esté siendo recompensado. Ahí es donde empieza a construirse el jardín. No en el momento en que recibes dinero, sino en el momento en que decides convertirte en alguien que produce valor, independientemente de si hay aplausos o no. Porque entiendes que el aplauso llega después, nunca antes, y que intentar forzarlo antes de tiempo solo debilita la estructura interna que lo haría sostenible. Aquí es donde la metáfora deja de ser una imagen bonita y se convierte en una realidad incómoda. Porque si pasas tu vida corriendo detrás de mariposas, lo único que desarrollas es cansancio. Pero si te detienes, si eliges cultivar, si decides trabajar en silencio en aquello que realmente tiene potencial de crecer, aunque el inicio no sea visible, aunque el inicio no tenga recompensa, aunque el inicio incluso parezca inútil comparado con lo que otros están mostrando, estás construyendo algo que tiene una lógica completamente diferente. Estás creando un campo, un sistema, una base. Y eso toma tiempo. Tiempo que la mentalidad de escasez no tolera, porque la escasez siempre está apurada, siempre está mirando el resultado inmediato, siempre está midiendo si vale la pena en función de lo que regresa en el corto plazo, y por eso nunca construye nada profundo, porque abandona antes de que las raíces tengan la oportunidad de afirmarse. Pero la abundancia no funciona así. La abundancia entiende el proceso, entiende la siembra, entiende el cuidado invisible, entiende que hay una fase donde parece que no pasa nada, pero en realidad todo está ocurriendo bajo la superficie. Y esa es la fase que define todo. La fase donde nadie te aplaude. La fase donde nadie te valida. La fase donde no hay mariposas. Solo tierra. Solo trabajo. Solo silencio. Y es ahí donde se separan los que persiguen de los que construyen. Porque el que persigue no soporta el silencio. El que construye lo necesita. Y aquí es donde tu historia se cruza con algo mucho más antiguo que cualquier estrategia moderna. Porque hubo un momento donde el valor no se medía por lo que pedías, sino por lo que podías sostener. Donde no se confiaba en quien decía que quería más, sino en quien ya había demostrado que podía multiplicar lo que tenía en sus manos. Y esa lógica sigue operando. No ha cambiado, solo que ahora está oculta detrás de ruido, pero sigue ahí. Y si la ignoras, te quedas atrapado en el mismo ciclo. Si la entiendes, todo empieza a reorganizarse. Porque ya no te preguntas, ¿cómo consigo más dinero? Empiezas a preguntarte, ¿en qué me estoy convirtiendo? Y esa pregunta lo cambia todo. Porque desplaza tu enfoque del resultado hacia la causa, del efecto hacia el origen, de la persecución hacia la creación. Y en ese punto,
algo se calma dentro de ti. No porque tengas más, sino porque entiendes mejor. Porque ya no estás reaccionando al sistema, estás alineándote con él. Y esa alineación no es visible de inmediato. No genera resultados instantáneos. No impresiona a otros. Pero empieza a construir algo que sí tiene peso. Algo que sí tiene gravedad. Algo que sí empieza a generar magnetismo por excelencia. Un tipo de atracción que no nace del deseo, sino de la coherencia. Y eso es lo que cambia la dirección de todo. Porque cuando dejas de actuar como alguien que necesita y empiezas a actuar como alguien que gestiona, que construye, que administra, que desarrolla, que perfecciona, el sistema deja de percibirte como un consumidor de oportunidades y empieza a reconocerte como un generador de valor. Y ese reconocimiento no es emocional, es estructural. Es una respuesta automática. Es una consecuencia inevitable. Pero solo ocurre cuando dejas de pedir el aplauso y empiezas a hacer la obra. Y eso no se puede fingir. Se convierte en quien eres. Y cuando eso sucede, ya no necesitas perseguir nada. Porque lo que antes huía, ahora empieza a acercarse. No por casualidad, por correspondencia. Y ahí es donde todo empieza a cambiar sin que tengas que forzarlo. Pero ese cambio no ocurre afuera primero. Ocurre dentro. Siempre. Y cuando ese cambio empieza a ocurrir dentro de ti, no llega con ruido ni con anuncios. No viene acompañado de una señal externa que confirme inmediatamente que vas por el camino correcto, porque de hecho, en muchos casos, lo primero que aparece es una especie de vacío extraño, una sensación de haber soltado la urgencia, pero todavía no ver resultados tangibles, como si te encontraras en un punto intermedio donde ya no corres detrás de las mariposas, pero el jardín aún no ha florecido lo suficiente como para atraerlas. Ese espacio incomoda. Incomoda porque no estás acostumbrado a no reaccionar. Incomoda porque tu mente, entrenada durante años en la lógica de la persecución, empieza a cuestionar si no te estás equivocando, si no deberías volver a hacer algo, a buscar, a insistir, a empujar, a moverte aunque sea en círculos, porque al menos ese movimiento te daba la ilusión de control, la ilusión de que estabas acercándote a algo. Pero lo que no veías es que ese movimiento constante también era lo que mantenía al dinero fuera de tu alcance, porque cada acción impulsada por la urgencia reforzaba la señal de escasez, y esa señal, por más que la adornaras con disciplina o ambición, seguía diciendo lo mismo: todavía no soy suficiente para sostener lo que quiero. Y el sistema responde a eso con precisión absoluta. No te castiga, te corresponde. Siempre. Porque la ley de correspondencia no es emocional, no tiene preferencias, no premia el esfuerzo por sí mismo, premia la coherencia entre lo que eres y lo que puedes sostener. Y esa coherencia se construye en silencio, lejos del ruido de la comparación, lejos de la presión externa, lejos de la necesidad de demostrar algo antes de tiempo. Aquí es donde muchos abandonan, porque este es el punto donde el ego no recibe validación inmediata, donde no hay resultados visibles que justifiquen el cambio de enfoque, donde incluso puede parecer que estás perdiendo oportunidades mientras otros avanzan, muestran, ganan, crecen en apariencia. Pero lo que no ves es la diferencia estructural. Ellos pueden estar recogiendo mariposas que no pueden retener. Tú estás construyendo un jardín que, una vez que florezca, no dejará de atraerlas. Y esa diferencia no es superficial, es definitiva.
porque el que persigue siempre depende del movimiento constante. El que construye crea un sistema que sigue funcionando incluso cuando se detiene. Y eso es poder real. No el que se muestra, el que se sostiene. Y aquí es donde la historia que escuchaste tantas veces, pero nunca entendiste desde este ángulo, empieza a cobrar un significado completamente distinto. Porque cuando se habla de aquellos a quienes se les confiaron recursos, no se trata de un premio arbitrario, ni de una bendición sin criterio, ni de un acto de favoritismo divino. Se trata de una evaluación silenciosa basada en algo muy específico, la capacidad de multiplicar lo que ya se tiene. No la intención, no el deseo, la capacidad. Porque al que tenía 5 y lo convirtió en 10, no se le dio más por suerte, se le dio más porque había demostrado algo esencial. Sabía gestionar, sabía sostener, sabía expandir, sabía transformar lo que pasaba por sus manos en algo de mayor valor. Había construido un jardín, y al que enterró lo que tenía, no se le quitó por crueldad, se le quitó porque no había estructura interna para sostener ni siquiera lo mínimo, porque sin jardín, cualquier semilla es vulnerable, cualquier recurso se pierde, cualquier oportunidad se disuelve antes de poder crecer. Y eso no es una historia del pasado. Es una ley operando ahora mismo. En tu vida. En tus decisiones. En cómo usas tu tiempo, tu energía, tu enfoque. Porque cada día estás recibiendo semillas. Aunque no las veas como dinero, llegan en forma de habilidades, de ideas, de oportunidades pequeñas, de momentos donde puedes elegir entre consumir o construir, entre distraerte o profundizar, entre reaccionar o desarrollar algo que tenga valor más allá del instante. Y cada una de esas decisiones está diciendo algo. Está enviando una señal. Está construyendo o debilitando tu frecuencia de valor. Y el sistema responde en consecuencia. No a lo que dices que harás, a lo que haces de forma consistente. Por eso el silencio se vuelve una herramienta, no como aislamiento vacío, sino como espacio de concentración, como terreno donde puedes trabajar sin la presión de tener que mostrar resultados antes de tiempo, como zona donde puedes equivocarte, ajustar, refinar, sin que cada paso esté condicionado por la mirada externa o la necesidad de validación inmediata. Ahí es donde empieza a formarse la gravedad. No una gravedad física, sino esa sensación invisible que hace que ciertas oportunidades se acerquen a ti sin que las busques, que ciertas personas aparezcan en el momento exacto, que ciertos recursos encuentren el camino hacia tu realidad sin que tengas que perseguirlos activamente. Pero esa gravedad no es magia, es consecuencia. Es el resultado acumulado de haber dejado de actuar desde la escasez y haber empezado a construir desde la abundancia, incluso cuando externamente todavía no parecía que tenías más, porque la abundancia no empieza con lo que tienes, empieza con cómo te relacionas con lo que ya está en tus manos. Ahí es donde muchos siguen fallando, porque esperan tener más para empezar a actuar diferente, cuando en realidad es actuar diferente lo que genera más. Esperan sentirse seguros para invertir en su desarrollo, cuando es invertir en su desarrollo lo que construye la seguridad. Esperan que el dinero llegue para empezar a gestionar como alguien que tiene, cuando es gestionar como alguien que tiene lo que abre la puerta a que llegue más. Es una inversión de lógica, un cambio de dirección, una ruptura con el patrón. Y esa ruptura no es cómoda, porque implica dejar de hacer cosas que te daban una falsa sensación de progreso. Implica renunciar a oportunidades que no están alineadas con el tipo de valor que estás construyendo. Implica tolerar momentos donde parece que estás más lento que antes,
cuando en realidad estás más profundo. Y lo profundo siempre tarda más en hacerse visible. Pero cuando emerge, tiene una estabilidad que lo superficial nunca podrá sostener. Aquí es donde entiendes algo que cambia completamente tu relación con el dinero. No necesitas más oportunidades. Necesitas convertirte en alguien que transforma cualquier oportunidad en valor. No necesitas más recursos. Necesitas desarrollar la capacidad de multiplicar los recursos que ya tienes. No necesitas perseguir el dinero. Necesitas construir algo que haga que el dinero tenga sentido al llegar a ti. Porque sin esa estructura, sin ese jardín, cualquier aumento externo solo amplifica el desorden interno. Más dinero no soluciona la falta de estructura, la expone, la intensifica, la hace más evidente. Por eso hay quienes ganan más y siguen sintiendo lo mismo. Porque no cambiaron lo que son, solo cambiaron la cantidad de lo que tienen. Y eso nunca es suficiente. Porque el sistema no responde a cantidades, responde a identidades, a estructuras, a frecuencias. Y cuando tu identidad deja de ser la de alguien que busca y se convierte en la de alguien que crea, que gestiona, que sostiene, que expande, el dinero deja de ser un objetivo y se convierte en una consecuencia natural de lo que ya estás haciendo. Sin urgencia, sin persecución, sin desgaste innecesario. Porque ya no estás tratando de convencer al sistema de que te dé algo. Estás demostrando con cada acción coherente que puedes sostener lo que pides. Y eso cambia la forma en la que el sistema te percibe. Dejas de ser alguien que consume oportunidades. Te conviertes en alguien en quien vale la pena invertir. Y esa es una posición completamente distinta. No es emocional. Es estructural. Es funcional. Es inevitable. Y cuando llegas a ese punto, algo dentro de ti se estabiliza. No porque tengas todo resuelto, sino porque ya no estás reaccionando desde la falta. Estás actuando desde la construcción, desde la intención clara, desde la coherencia interna. Y esa coherencia genera magnetismo por excelencia. Un tipo de atracción que no necesita esfuerzo constante, que no depende de la validación externa, que no se desmorona ante la primera dificultad, porque está basada en algo real, en algo que has construido, en algo que puedes sostener incluso cuando las condiciones cambian. Ahí es donde entiendes el verdadero significado de dejar de actuar como un mendigo que pide y empezar a actuar como un rey que gestiona, que administra, que decide con criterio, que no acepta cualquier cosa solo porque representa dinero, que entiende que no todo ingreso es valor y que no todo valor se mide inmediatamente en dinero. Ese cambio de postura redefine todo. Redefine tus decisiones. Redefine tus prioridades. Redefine tus estándares. Y sobre todo, redefine tu relación con el tiempo, porque dejas de verlo como algo que se te escapa mientras persigues y empiezas a verlo como un recurso que inviertes estratégicamente en aquello que realmente tiene la capacidad de crecer y sostenerse. Y entonces, el jardín empieza a cambiar. No de golpe, no de forma espectacular, pero sí de forma constante. Empiezas a ver señales, pequeñas al inicio, casi imperceptibles, pero reales. Más coherencia en tus resultados, más alineación en tus oportunidades, menos fricción innecesaria, más claridad en lo que sí y lo que no. Y poco a poco, sin que tengas que forzarlo, algo empieza a acercarse. No porque lo perseguiste, porque ahora tiene sentido que llegue.
porque ahora hay un lugar donde puede quedarse, porque ahora hay alguien capaz de sostenerlo. Y ahí, justo ahí, entiendes que nunca se trató de correr más rápido. Se trataba de convertirte en alguien que ya no necesita correr, porque lo que antes huía, ahora responde. Y cuando responde, no lo hace por casualidad. Lo hace porque finalmente te has convertido en el tipo de estructura que el sistema reconoce, respeta y recompensa. No antes, no después, exactamente en ese punto, donde dejas de pedir el aplauso y te conviertes en la obra que lo merece.